Hemos titulado este mensaje en este día La soberanía de Dios. Cómo Dios en su soberanía puede traer algo de lo caótico a la restauración. Es maravilloso cuando vemos la historia de José y recordamos lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de estas semanas atrás. Tenemos que entender que el contexto en general de la vida de José y de la familia de José era caótica. El contexto de José aparentemente es caótico. Un joven que a sus 17 años, dice el contexto previo, fue tomado por hermanos abusadores, abusivos, que tenían mala fama. Y él, por llegar a hacer un acto de nobleza y obediencia a su padre, empieza a enfrentar consecuencias severas. Es tirado en un pozo, luego es vendido, es llevado cautivo a Egipto. Pero como Dios, de manera soberana y extraordinaria, usa el caos para mostrar su gloria. Cómo Dios muchas veces usa las situaciones difíciles para maximizar su grandeza. Y cómo Dios puede traer de lo caótico algo que aparentemente a los ojos del hombre es un desastre, cómo Dios puede restaurarlo. Y no es, en este capítulo no vamos a ver la plena restauración, pero vamos a mirar el inicio de la restauración. La persona que le toque hablar el siguiente capítulo va a continuar con este relato de ver lo que Dios va a hacer en su plan, propósito y soberanía para con la familia de José. ¿Qué vamos a encontrar en este capítulo, mi amado hermano? Vamos a encontrar el primer viaje a Egipto. ¿Por qué el primer viaje a Egipto? Porque son pasos que Dios va a ir permitiendo en este reencuentro de José y su familia para cumplir este propósito de restauración. Mi amado hermano, yo no sé cómo es su vida y yo no sé por qué proceso de vida usted que esté caminando. Yo no sé si usted está atravesando crisis en el hogar, crisis familiares. Yo no sé si para usted aparentemente a los ojos de su entendimiento todo lo que mira alrededor es caótico. Probablemente situaciones financieras o situaciones laborales, pero hoy yo quiero que salga con el ánimo y la esperanza de entender que Dios es soberano. Y aún en medio del caos y la crisis, Dios puede mostrar su grandeza. Mi amado hermano, a lo largo del relato de lo que vamos a mirar hoy, vamos a mirar que en este capítulo 42 que hoy nos compete, vamos a mirar conceptos como el arrepentimiento, la restauración, pero también vamos a mirar la soberanía de Dios operando aún en medio del sufrimiento. En este capítulo, mi amado hermano, nosotros vamos a encontrar conceptos que tienen que ver con el capítulo 37 también. ¿Recuerda un poquito el capítulo 37? Solo a modo de recordatorio, en el capítulo 37 es cuando José le habla a sus hermanos y a su padre de que ha tenido sueños. Y que en esos sueños él mira personas delante de él postrándose. Y es donde comienza la venganza de sus hermanos, porque ven un privilegio, ven a José con túnicas elegantes y planean una estrategia para deshacerse de él. En el capítulo 42 nosotros vamos a ver no solo el cumplimiento de lo que el capítulo 37 nos anuncia, sino cómo Dios va a revertir para bien la maldad que comenzó en el capítulo 37. ¿Me sigue, mi hermano? Entonces vamos a leer el capítulo 42, pero lo vamos a hacer diferente. Para no tomar tanto tiempo, vamos a ir leyéndolo conforme a la estructura del mensaje que vamos a mirar. Pero antes de entrar en la estructura, quiero darle el resumen del capítulo 42 para que lo tengamos claro en nuestra cabeza. ¿Qué elementos vamos a encontrar en el capítulo 42? ¿Qué elementos importantes vamos a encontrar aquí? Voy a colocárselos acá para que usted los pueda ir mirando. En primer lugar, vamos a encontrar que Job va a enviar a 10 de sus hijos. Va a haber una situación necesaria, va a haber hambre, va a haber hambruna, y de sus hijos él va a enviar 10, pero se reserva a uno, que es Benjamín, el menor de la casa. Luego vamos a ver por qué se lo reserva. El segundo elemento que vamos a encontrar en el capítulo es que ninguno sabía realmente, ellos ignoraban totalmente que aquel que en Egipto estaba administrando y estaba ejecutando la
la distribución del grano y la provisión, ninguno de ellos sabía que era José, ya que ellos sabían, su último recuerdo de José, ¿cuál era? Que lo habían vendido para ser esclavo. Un tercer elemento importante que vamos a encontrar en este capítulo es cómo José los reconoce, pero ellos no lo reconocen. Un tercer elemento importante en este encuentro es como en el momento en el cual José ve a sus hermanos, probablemente a la mente de José vienen el montón de recuerdos de los sueños que él había tenido y de aquello que Dios le había enseñado. Otro elemento importante que vamos a encontrar en este capítulo es que Jacob envía a sus 10 hijos a Egipto a comprar grano. Creo que no avanzó, ¿verdad? Ahí está. No, este es. El otro repitió el mismo. Los otros elementos importantes es que José los va a acusar y vamos a tratar de entender por qué una acusación. No es que José es un hombre piadoso, no es que José es un hombre temeroso de Dios, sí, pero Dios va a usar y va a guiar a José en cierta dirección, haciendo una acusación, acusando a sus hermanos de espías y los va a encarcelar para tratar de insistir o demostrar de alguna manera o forzar de alguna manera el poder reencontrarse con su hermano menor. Recuerde, José sabía que habían 11 hermanos, pero ¿cuántos llegaron a Egipto? 10. Y había una realidad en la mente de José. Pregúntese usted esto: la fama de sus hermanos, y a él lo habían vendido. ¿Cuál pregunta cree usted que podía estar en la cabeza de José? ¿Qué quizá habrán hecho con mi hermano menor? Porque luego vamos a entender un par de detalles en cuanto a esto. Otro elemento importante que encontramos en el capítulo es que los hermanos de José, angustiados por la situación, viene a su cabeza los recuerdos. Ellos empiezan a caer en cuenta de aquello que habían hecho hacia José y empiezan a experimentar algo dentro de su mente y su corazón, que luego lo vamos a mirar. Otro elemento importante es que José los manda de regreso, pero reserva a uno de ellos. A uno de ellos lo deja cautivo, pero a los otros 9 los manda de regreso a la casa, los manda con el grano que ellos habían buscado, pero también vamos a encontrar que José no solo los devuelve con el grano, sino que les coloca el dinero de la compra en los sacos. Y cuando ellos llegan de regreso a casa, encuentran el grano y el dinero. Y esto abre algo más dentro de la mente de sus hermanos. Y finalmente, como resumen, Jacob va a enfrentarse a una realidad, un lamento. Un lamento que no solamente arrastraba por la pérdida de José, sino que ahora se confronta a la realidad de que Simeón, su hijo, no había regresado y había quedado cautivo. Amado hermano, para entrar a estudiar estos aspectos tenemos que recordar algo importante. Ninguno de ellos, por supuesto, sabía el plan de Dios, la soberanía de Dios. No sabían que era José el que estaba allí. Lo único que había delante de ellos eran circunstancias, situaciones que aparentaba caos, aparentaba problemas, aparentaba muerte, aparentaba, recuerde algo, ellos sabían muy bien que los egipcios y los hebreos no se llevaban. Ellos sabían muy bien que los egipcios querían lastimar al pueblo hebreo. ¿Y quién había dejado cautivo a su hermano? El segundo después de Faraón. ¿Qué cree usted humanamente podía estar pasando por la mente y el corazón de todos estos hermanos y el padre Jacob? Caos. ¿Qué está pasando? Mi amado hermano, yo quiero que estudiemos en esta mañana 4 aspectos de la soberanía de Dios que aún en medio de las crisis Dios sigue en control, restaurando cualquier condición de pecado del hombre. ¿Le entra conmigo? Vamos por favor, versículos 1 al 5, ahora sí, lo vamos a leer, versículo 1 al 5 de Génesis capítulo 42. Dice así la palabra del Señor. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos.
Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y vamos a parar ahí. ¿Qué vamos a aprender de estos primeros 5 versículos? Recuerde, mi amado hermano, vamos a mirar 4 elementos que nos habla de la soberanía de Dios, que aún en medio del caos y la crisis, Dios restaura y hace una obra maravillosa. La primera de ellas es que la crisis Dios la usó como un instrumento. Dios usa la crisis como un instrumento. Mi amado hermano, en este contexto de capítulo 42, la crisis es hambruna. Había hambre, había necesidad. Y yo no sé en su caso, pero cuando hay hambre en la casa, hay problemas. Cuando hay hambre, no sé si a usted alguna vez ha pasado por hambre, pero aquellos que somos misioneros, que a veces nos ha tocado ir a ciertos pueblos, a ciertos lugares, vamos acomodados a lo que hay. Y nos ha tocado ir a lugares maravillosos, donde personas nos reciben y nos dan la mejor cama, la mejor comida, y nos tratan como reyes. Pero también hemos ido a lugares donde pasamos hambre. También hemos ido a lugares donde hemos dormido en el piso. También hemos ido a lugares donde el contexto y lo que hay alrededor no es cómodo y no es fácil. Y cuando hay hambre en el pueblo, hay crisis. Mi amado hermano, ¿ha visto a usted a su bebé con hambre? Dígame usted, papá, mamá, más la mamá quizá. Cuando su hijo, por alguna razón, usted ha dado a luz y no le baja la leche, y su hijo llora y llora y llora y llora y pide, y usted se desespera buscando qué darle, porque en ese momento no le puede dar un corte de carne y su pecho no le da leche. ¿Qué hace usted como madre y aún como padre? Buscar soluciones, porque el hambre trae crisis. Mi amado hermano, ellos estaban viviendo una etapa difícil de crisis. Está haciendo parpadea. Hay que llevarlo al oculista, al oftalmólogo. ¿Sí? No, si no estoy preocupado. Lo que quiero es que mis hermanos vean el contenido. ¿En qué estábamos, hermanos? Esto lo saca uno de onda. Ir al oculista. Sí, está buena esa. Sí, es cierto. El hambre, gracias. El hambre. Mi amado hermano, acá la familia de José estaba atravesando hambruna. Y cuando la Biblia describe el concepto de la hambruna, no está diciendo que era que no habían podido desayunar bien ese día. No está describiendo eso. Está describiendo realmente que en toda la región de Canaán no había comida y tenían días sin alimento. La familia de José estaba viviendo crisis. Es más, mi amado hermano, aunque no lo tengo ahí, pero por ejemplo en el versículo 1, ¿no notó algo interesante en el inicio del capítulo? Cuando Jacob le dice a sus hijos: oigan, ¿por qué se quedan mirando uno a los otros? Está el padre, el gran patriarca, y están sus 10 hijos allí. Y él les dice: oigan, ¿qué hacen? Oigan, reactívense, hagan algo. A ver, papá, ¿no le pasa a veces con los hijos eso? Oye, ¿no sería bueno que recojas los zapatos sin que yo te lo diga? ¿No sería bueno que ordenes tu cama sin que yo te lo diga? Y a veces estamos esperando. Yo no sé, no dice la Biblia de manera absoluta por qué Él les dice esto, pero puede reflejar un par de cosas. En primer lugar, puede reflejar desesperación. Un padre desesperado, porque está él sin alimento, sus hijos sin alimento, sus nueras sin alimento, sus nietos sin alimento. Y mi amado hermano, la crisis siempre revela nuestro corazón. Y esto quiero que lo entendamos, que es muy importante. Dios usa la crisis para sacar a la luz lo que hay en mi corazón. Dios lo saca. Cuando todo es cómodo y todo es fácil y no hay presión, a veces estamos en una hamaca súper cómodos, sin que nada nos moleste. Pero cuando la crisis viene, cualquier tipo de crisis, nuestro corazón se revela.
Y acá hay un elemento, por ejemplo, que podía ser desesperación, pero también el reclamo del padre por la falta de iniciativa de los hijos. Pero sin duda, mi amado hermano, yo quiero mostrarle algunos elementos claves. ¿Cuáles fueron dos cosas claves que la crisis sacó a la luz? La primera de ellas es el sufrimiento. Ellos estaban sufriendo, mi amado hermano. No era fácil, la familia de José estaba atravesando un tiempo de sufrimiento. Había hambruna en la región. Mi amado hermano, el sufrimiento es parte de los instrumentos que Dios usa para moldear el carácter de Cristo en nuestra vida. Ayer decía, si no me equivoco fue ayer en la reunión de varones, no sé si fue Héctor o Mario, no recuerdo ahorita, uno de los dos dijo ayer y mencionó los bautismos que tuvimos la semana pasada como iglesia. Y uno de ellos dijo, ¿qué es bautizarse? Y hablaban acerca de la identidad. Y uno de ellos mencionó que es lindo identificarse con Cristo en su grandeza, en su redención, en su gloria, en su benevolencia. Pero uno de ellos dijo, pero también es importante identificarnos con Cristo en su sufrimiento. Mi amado hermano, no nos gusta sufrir. Pero mientras estemos en este cuerpo de muerte y mientras estemos en este mundo caído, el sufrimiento es parte de la vida. La pregunta no es yo debo quitar el sufrimiento, la pregunta es cómo Dios puede usar el sufrimiento para mostrar su grandeza. Aún las lágrimas que nos tocan derramar muchos momentos, cómo Dios los usa para mostrar su gloria. Y Dios estaba usando el sufrimiento en medio de la crisis para revelar verdades del corazón de José, de su padre, de sus hermanos. Pero hay un segundo elemento interesante que revela la crisis. En este contexto, la desconfianza. Mi amado hermano, yo no sé por cuánto tiempo quizás Jacob pudo haber tenido en su cabeza. Bueno, se calcula que del capítulo 37 al capítulo 42 han pasado 20 años aproximadamente. O sea, José era un adulto joven, ya de alrededor de unos 37, 38 años aproximadamente para este momento, que Dios le había colocado en este puesto. Piense, 20 años que Jacob no sabía nada de José. 20 años donde lo único que él recibió fue una túnica manchada en sangre. 20 años sin que sus hermanos le respondieran qué había pasado. 20 años sin que el hijo mayor, que después del padre era responsable, rindiera cuentas. 20 años. Y se enfrenta a este momento de crisis donde dejan a su hijo encarcelado. ¿Y qué revela el corazón de la crisis en el corazón de Jacob? Desconfianza a sus hijos. Y si usted mira el pasaje, la renuencia o la actitud de Jacob, de no querer enviar a su hijo menor, yo creo que no tenía que ver con el temor a Egipto. Yo creo que tenía que ver más bien con la desconfianza a sus hijos. Yo creo que él los conocía. Él sabía quiénes eran ellos. Y probablemente durante muchos años la desaparición de José sin pruebas o elementos claros de qué había sucedido había probablemente sembrado en el corazón de Jacob preguntas con relación a sus hijos. ¿Podré confiar en ellos una vez más? Y él dijo, y si usted mira el pasaje, dice que no quería que a Benjamín le pasara lo mismo que a José. Mi amado hermano, la crisis revela cosas de nuestro corazón. Cuando Dios permite crisis en nuestra vida, hay cosas que salen. Cuando hay una crisis en el matrimonio, hay cosas que salen. Cuando hay crisis con los hijos, hay cosas que salen. Cuando hay crisis, aún, le estoy hablando como ministro del Señor, aún en la obra misionera. Cuando Dios decide llevarnos a través de un ritmo, de una forma que es la que Él quiere, no la que nosotros queremos, también salen cosas de nuestro corazón. Cada crisis que hay en nuestra vida, Dios la usa como un instrumento para Él revelar y restaurar lo que Él debe restaurar. Y aquí viene una de las preguntas: ¿por qué la hambruna? ¿Por qué Dios permitió la hambruna en medio de ellos? Yo creo que hay tres razones específicas. La primera de ellas tiene que ver porque la fe solamente es puesta a prueba en medio de la crisis.
Mi amado hermano, cuando a usted tiene que predicar, o cuando usted tiene que dar un estudio, o usted hace algo para el Señor, o usted hace algo en su trabajo, y todos le palmean la espalda, le levantan el dedo y le aplauden, y su pecho se hincha de manera inadecuada porque es todo para el Señor, a veces en medio de ese aplauso no nos damos cuenta realmente de lo que hay en el corazón. Pero cuando Dios trae la crisis y pone a prueba esa fe que decimos tener en Cristo, esa confianza que decimos tener en Cristo, ahí sale a la luz realmente qué tan firme y sólida es mi fe. Creo que la primera razón por la cual Dios permitió la hambruna tiene que ver por poner a prueba su fe. Y yo quiero aquí no olvidar algo que es muy importante, porque este relato va más allá de Jacob, va más allá de sus hijos y va más allá de José. Tiene que ver con la soberanía de Dios de estar preparando un pueblo, de preparar un plan. Recuerda lo que él le había dicho a Abraham: de tu descendencia haré una gran nación. ¿Y qué era necesario? Era necesario que esa descendencia, ese pueblo que iba a salir de Jacob, esos hijos que iban a representar las tribus de Israel, esa descendencia debía aprender a vivir por fe, obedeciendo al Dios de sus padres. Creo que la crisis tenía que ver con probar también y moldear la fe de ellos. La segunda razón por la cual creo que Dios permitió la hambruna es porque era para ver y colocar en evidencia si realmente ellos estaban dispuestos a obedecer y confiar en Dios. Mi amado hermano, aprender a mirar el cuidado de Dios aún en medio de la crisis, porque hasta este momento Dios no había revelado todo lo que había alrededor, pero sí los estaba dejando caminar por la crisis. Ellos estaban caminando, y mi amado hermano, en medio de la crisis usted y yo no vamos a entender las cosas. En medio de las crisis lo único que nos corresponde es caminar con obediencia, confiando en que Dios es soberano. Porque en medio de la crisis usted y yo no vamos a entender, pero sí debemos aprender a obedecer y a confiar. Creo que la tercera razón era porque Dios quería enseñarles a tener una mirada en una tierra mejor, o sea, en una tierra celestial, en la esperanza de lo que Dios quería formar más allá de ellos. Ahora, mi amado hermano, hay un elemento que es importantísimo entender de este primer punto en medio de la crisis. Aún en la crisis, Dios está en control. Y quiero que vaya conmigo por un momento a Salmos 105. Y quiero que leamos un par de versículos allí que son muy importantes, porque estamos mirando lo que pasó en Génesis. Pero en el Salmo 105, no sé en su Biblia si usted la tiene allí, pero en la mayoría de las Biblias tiene un encabezado. Y ese encabezado habla acerca de la grandeza de lo que Dios ha hecho con Israel. Las maravillas de lo que Dios ha hecho con Israel. Este Salmo 105 se cree que lo escribió David. Inclusive los primeros versículos tienen que ver con Crónicas, con un pasaje de Crónicas. Pero vamos a ir específicamente al verso 16. David, cuando habla de la grandeza de Dios, dice esto: trajo hombres sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová, ¿qué dice? Le probó. ¿Se da cuenta? Le probó. Envió al rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas las posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Si usted mira, mi hermano, y le presta atención a este pasaje, cada detalle de la crisis que ellos estaban viviendo, Dios estaba en control. Dios envió a José anticipadamente. Dios puso a prueba la fe.
Dios preparó las condiciones para que finalmente Jacob y su descendencia ingresaran a morar a Egipto, para después de ahí desarrollar una gran nación. Número uno, mi amado hermano, aún en las crisis, Dios es soberano. Vamos al segundo y acompáñenme por favor al verso 6 de Génesis capítulo 42, versículo 6 hasta el versículo 20. Vamos a leer y me acompaña por favor allí, leo para usted. Dice: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí que el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y ellos le dijeron, y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevar el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Acá tenemos, mi amado hermano, la segunda parte del relato, por lo menos que queremos analizar. Y vamos a analizar algo que es extraordinario. Vamos a mirar un reencuentro que confronta el pasado. Este reencuentro, mi amado hermano, es más que un reencuentro amoroso. Es un reencuentro que abre heridas. Y esto tenemos que entenderlo. Es un reencuentro que abre heridas, porque hay un pasado que se viene arrastrando. Y hay algo importante entender en esto, mi amado hermano. Siempre tendremos, tarde o temprano, que hacerle frente a las decisiones del ayer. Siempre. Siempre el ayer es importante hacerle frente. Por más que usted y yo lo queramos evitar, por más usted y yo queramos colocarle un poco de arena encima, el pasado está allí. ¿Y sabe por qué es importante atenderlo? Porque de esa manera Dios lo restaura. Mi amado hermano, en la obra de Dios, en el ministerio, vemos tanta gente arrastrando dolor, amargura, quebranto, porque no arreglaron las cosas del ayer. No arreglaron temas con sus padres, no arreglaron situaciones de abusos o maltratos, no arreglaron situaciones de conflictos intrafamiliares o laborales, o temas muy personales que nunca le hicieron frente. Es importante enfrentarlo y buscar en la sabiduría de Dios de qué manera debemos enfrentarlo. Mi amado hermano, parte del proceso de restauración que Dios iba a hacer en la familia de Jacob para luego edificar una gran nación era traer el pasado a una confrontación en el presente. Y esa confrontación, ¿cuándo se dio? Cuando José vio a 10 hombres llegar delante de él y él reconoce que eran sus hermanos. Ahora vamos a ver algunas reacciones interesantes acá,
Pero estas reacciones tenemos que tratar de mirarlas a través de los ojos de Dios. Y yo quiero que resaltemos algunas cosas muy específicas. Punto 1 y 2 son los que más me interesa analizar. 3 y 4 va a ser muy específico. Pero quiero que analicemos esto porque es muy importante. Este reencuentro con el pasado, mi amado hermano, lo primero que va a sacar a la luz es que Dios sigue siendo fiel a su palabra. Este reencuentro es necesario. Este reencuentro era parte del proceso que Dios tenía para construir una gran nación. El Señor le había dicho a José: delante de ti se postrarán. Ahora, cuando Él le dice se postrarán, el Señor ya estaba anticipando la maldad del corazón de los hermanos de José. Él ya lo estaba anticipando. En su soberanía y en su omnisciencia plena, el Señor, por supuesto, sabía que sus hermanos lo iban a tratar de destruir a José. Pero Dios, en su gracia, va a permitir que llegue el momento en el cual esta herida del ayer, donde los hermanos traicionan a José, tenía que ser confrontada y atendida. Dios fue fiel a su palabra. La soberanía de Dios se cumple, mi amado hermano, a pesar de las circunstancias difíciles. Por más que el enemigo a lo largo de la historia de la humanidad ha querido frenar la obra redentora en Cristo Jesús, Dios sigue siendo fiel a su palabra. Y lo va a hacer con su plan soberano y lo va a hacer con usted y conmigo. Lo primero que vamos a notar acá es que el capítulo 37 llega el momento donde se alcanza en el capítulo 42 y empieza a darse respuesta a lo que en el capítulo 37 el Señor había revelado. ¿Qué es lo segundo que vamos a encontrar este capítulo? La integridad de los hermanos de José es puesta a prueba. Su integridad. Aquí viene una gran pregunta, mi amado hermano. ¿Es Dios un Dios de gracia? ¿Sí o no? ¿Es Dios un Dios de misericordia? ¿Sí o no? Yo no podría pensar en mi vida si Dios no hubiera llegado a mi vida. Yo no sé usted, pero a veces olvidamos tan rápido de dónde Dios nos ha sacado y qué Dios ha restaurado en nuestras vidas. En muchos de nosotros Dios ha restaurado nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nos ha dado propósitos nuevos. Y hay un pasado, sí, pero es un pasado que está en la cruz de Cristo, por la obra redentora en Cristo Jesús. Mi amado hermano, pero en este contexto, la fama de los hermanos de José prevalecía. ¿José lo sabía? No, tenía 20 años sin verlos. ¿Qué era necesario comprobar? Si ellos seguían siendo los mismos o Dios había hecho un cambio en sus vidas. Mi amado hermano, no sé en su caso y en el mío, pero estoy seguro que muchos de nosotros hoy no somos lo que éramos. Y gloria a Dios porque es la obra de Dios en nuestra vida. Y aunque Dios sigue moldeando nuestras necedades, sigue moldeando nuestro pecado, sigue transformando y moldeando a Cristo en nosotros, no somos lo que éramos. Y eso es gloria al nombre de Cristo. Y aquí hay algo importante. La integridad de los hermanos de José iba a ser puesta a prueba. ¿A través de qué? Mire, hermano, algunas cositas que pasaron de manera específica. Número 1, fueron acusados de ser espías. Número 2, los trató probablemente con un poco de aspereza. ¿Vieron cuando él les dice: ¿y qué hacen ustedes aquí? Si bien la Biblia no nos dice que fue áspero, da la impresión de que fue mostrando un poco de autoridad sobre ellos y con firmeza. Ahora, mi amado hermano, seamos honestos. Muchas veces usted y yo necesitamos firmeza en nuestra vida. ¿Cuántas veces usted y yo como padres no nos hemos parado firmes con un hijo o una hija y hemos dicho: no va por ahí? Papá, no. Hemos sido firmes y a veces hasta muy exigentes. Quizá en algunos momentos no debimos serlo tanto, pero en algunos momentos el entender la firmeza buscaba algo. ¿Qué buscaba usted y qué buscaba yo cuando algún momento hemos sido firmes con alguien, ya sea alguien en nuestro contexto de vida o con un hijo? ¿Por qué hemos sido firmes a veces? ¿Qué estamos buscando detrás de la firmeza? Normalmente, dígame, ¿cómo? Muchas veces el bienestar, que la persona no tome malas decisiones, pero en otras ocasiones quebranto y arrepentimiento.
Y vamos a ir entendiendo por qué José quizá fue firme y duro con ellos. Lo segundo que hizo fue quizá tratarlos con aspereza. Lo tercero que hizo fue que José mostró quizá un poco de dureza con ellos. Pero puedo estar seguro, mi amado hermano, que no nace de un corazón de revancha. Yo creo que José estaba buscando comprobar si ellos seguían jactándose de lo que habían hecho o había arrepentimiento en lo que habían hecho. Y hay un cuarto elemento importante. Ellos también, José probablemente estaba buscando sonsacar información. Recuerde, José no sabía nada. Llegaron los 10 hermanos y habían dos preguntas: mi padre y mi hermano, ¿qué habrá pasado con ellos? Y parte de esta estrategia, ¿qué hubiera sucedido si José solamente se convierte en un vendedor de grano? Si José solamente hubiera, dame el dinero, ponlo en el mostrador, llévate los 10 bultos. Si solamente hubiera sido una transacción, todo el resto del relato, el propósito de Dios, nunca lo hubiéramos conocido. Dios guió a José en este contexto para poder conocer qué pasaba con la familia, saber qué pasaba con Benjamín, pero poner a prueba el corazón de ellos. Mi amado hermano, no siempre la firmeza es mala. A veces la firmeza tiene propósitos divinos, en los cuales Dios puede llevar un corazón al quebranto. ¿Qué otro elemento vamos a encontrar en estos versículos, mi amado hermano? Vamos a encontrar cómo Dios revela el carácter piadoso de José. ¿Vio que le dije que las situaciones, las circunstancias y las crisis revelan el corazón? En el caso de Jacob, el padre, ¿qué reveló? Ya lo miramos: sufrimiento y desconfianza. En el caso de los hijos, ya lo vamos a mirar en el siguiente punto. Pero en el caso de José, ¿qué reveló? Un carácter piadoso. Mire el verso 18, esto es maravilloso. Porque en el versículo 18, él le va a decir a ellos: vayan, dice, porque yo temo a Dios. Mi amado hermano, esa frase, yo coloqué aquí un concepto como una transliteración de ese concepto. Es como si José les estuviera queriendo decir algo así: podéis estar seguros que yo no les voy a hacer ningún daño. No me atrevería, porque sé que aunque estoy en una posición, hay otro más alto que yo. José sabía que su posición tenía una rendición de cuentas. ¿Quién le había colocado como segundo debajo de Faraón? No fue Faraón. José sabía que había sido Yahvé, Jehová. José sabía que él le había colocado, y por eso él dice: yo temo a Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano, que aún en medio de una crisis, Dios también revela el carácter piadoso de un hombre? No solamente la maldad de un corazón, sino también el carácter piadoso de un hombre. Tercera lección que vamos a aprender de esta soberanía de Dios. Vamos a mirar del verso 21 al 35 cómo la restauración a través del arrepentimiento comienza su proceso. Lo vamos a continuar viendo en el capítulo siguiente, porque aquí no termina el relato. Lo veremos después. Pero vamos a mirar verso 31, por favor, vaya conmigo. 21 al 35. ¿Tiene la Biblia, hermano? Dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero que a cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y le diesen comida para el camino. Y así hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio el dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: chales, nos metimos en una bronca. Perdón, para quebrar
Es que vamos muy bíblicos. Espérame. Deme un segundo. Para sacar un poco del barrio, hermano. Espérame. Es para relajarnos un poquito. ¿En dónde quedamos? Verso 28, ¿verdad? Y dijo a sus hermanos: mi dinero se ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Ay, ahora son víctimas, ¿verdad? Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados. Ajá. Nunca fuimos espías, somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. ¿Se da cuenta? Los estaba poniendo a prueba. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. 35. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba el atado de dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Mi amado hermano, de manera rápida quiero verlo. ¿Qué es lo tercero que vamos a encontrar aquí? Es increíble. La escritura dice que Dios ha colocado en nosotros una conciencia que nos acusa o nos defiende. Mi amado hermano, aun cuando lo neguemos y lo tapemos, la conciencia tarde o temprano nos fuerza a hablar. Es más, le voy a decir algo: nos come más el corazón y el alma no confesar algo que confesarlo. Cuando lo confesamos y buscamos delante de Dios la ayuda y la restauración divina y sabia, Dios nos hace libre de situaciones. Pero cuando lo tapamos y lo tapamos y lo tapamos, nos daña desde el interior de nuestro ser. Y a veces nuestra conciencia constantemente nos acusa y nos dice: es necesario que reconozcas esto, es necesario que lo hables. Mi amado hermano, ¿qué encuentro yo en esta última porción? El oficio de la conciencia. Cómo Dios empezó a usar estas circunstancias: el hambre, el trato de José, el dinero en el saco. Ahora recuerde esto: ellos vinieron ¿por qué? Por alimento. ¿Con qué regresaron? Con alimento. No fue que la respuesta a la provisión no estuvo, pero el plan de Dios iba más allá del grano. El plan de Dios iba al corazón de ellos. Iba más allá del grano en la mesa. El grano regresó al hogar. La provisión estuvo en la mesa. Es más, fue gratis la provisión, porque el dinero regresó con ellos. Pero Dios estaba trabajando en el corazón de ellos. Y aquí vamos a ver la conciencia operando, funcionando. Que empezó a haber algunos elementos rápidos. Ahí los hermanos comenzaron a darse cuenta de su culpa y empezaron a mostrar rasgos de arrepentimiento. Hemos hecho mal con José años atrás. También vemos que el pecado no solamente trajo consecuencias a ellos, sino que también a José le trajo consecuencias que Dios tornó para bien. Pero también esas consecuencias empezaron a alcanzar a otras personas. Mi amado hermano, cuando miramos esta soberanía de Dios operando en el corazón de los hermanos de José, también vamos a ver cómo Rubén, el hermano mayor, empieza a mostrar remordimiento. Y Rubén dice: ¿recuerdan? Yo los traté de frenar a ustedes con todo esto, pero no me hicieron caso. Necios somos. Pero José, mi amado hermano, aún sin revelar su identidad, después de darles el grano, después de entregar aún lo pagado, Dios usó ese acto de misericordia, ese acto de gracia, lo usó para quebrantar el corazón. Mi amado hermano, y esto es algo que yo he tenido que aprender mucho a lo largo de los años. Y le quiero decir esto y espero que me entienda y espero que lo aprendamos juntos. Yo sigo aprendiéndolo. Muchas veces creemos que la mano dura es el mecanismo del quebrantamiento. ¿Sabe que muchas veces Dios usa la misericordia
y la bondad como acto de quebrantamiento. A veces cuando alguien es duro conmigo, sí, Dios lo puede usar, claro que sí. Pero muchas veces cuando alguien me da su bondad, yo no sé cómo responder. Cuando alguien me ataca, tengo una excusa para responder, ¿cierto? Puedo responder igual. ¿Es correcto? No, pero lo puedo hacer. Cuando alguien derrama su bondad en mí, a veces no sé cómo responder. Porque ante la gracia y la misericordia, no sé cómo responder muchas veces. Y el único camino es con gratitud y alabanza. Y muchas veces la gracia y la misericordia lleva al quebrantamiento. ¿Qué hizo José acá? ¿Mostró dureza? Sí, firmeza. Pero luego les envió con gracia y misericordia. Le dio el grano y le dio el dinero. ¿Qué los sorprendió más a ellos cuando llegaron a la casa del padre? ¿La firmeza de él o que encontraron el grano y el dinero? El grano y el dinero fue lo que más los sacudió. Y Dios empezó a usar eso para quebrar su corazón. Regálenme 5 minutos, hermanos. Me estoy robando 5 por los fallos técnicos. Pero solo quiero terminar dejándole un elemento importante, o ir terminando un elemento importante. ¿Qué es el arrepentimiento? Mi amado hermano, yo creo que es importante que una prédica y un mensaje no solo sea conocimiento. Creo que un mensaje tiene que ser algo que nos lleve a dar pasos y tomar decisiones. Yo no sé cómo está su vida el día de hoy, pero si hay algo que yo le quiero animar hoy, es que quizá usted considere en qué cosas usted necesita un cambio profundo, y yo, un cambio profundo de corazón y de mente, que nos lleve a hacer un giro para postrarnos delante de Dios y alejarnos del pecado. Cuando miramos el arrepentimiento en la Biblia, en ambos casos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos habla acerca de cambiar el curso, volvernos, dejar de caminar en la misma dirección y caminar en otra dirección. Nosotros vivimos caminando en la dirección de nuestras pasiones, deleites, caprichos, orgullos, soberbia. Pero el arrepentimiento es postrar delante de Dios, confesar nuestro pecado, arrepentirnos de él, ponernos en pie, pero dejar de caminar en esa dirección. Es caminar en la dirección de Dios, buscando su sabiduría y buscando su dirección. Si usted mira aquí, lo único que vamos a encontrar de parte de José son actos de misericordia. Eso es todo lo que vamos a encontrar de él. Pero estos actos de misericordia de parte de José, su benignidad, aún encarcelando a Simeón para garantizar el retorno aún de su padre y su hermano menor, aún la forma como él los despide y los manda con grano y el dinero, cada uno de ellos son actos de misericordia. Pero si usted mira a Jacob al final del relato, Jacob dice: esto es todo contra mí, y lo vamos a cerrar mirando. Se da cuenta, mi hermano, cómo a veces las malas conciencias, ¿qué dijeron los hermanos? Ahora nos cae la ley porque el dinero está en el saco. O sea, en lugar de decir qué buen hombre José, sus conciencias los acusaron. Se da cuenta cómo a veces las malas conciencias inclinan nuestro corazón a tomar en mala dirección aún las bondades de otros. ¿Cuántas veces alguien ha sido bondadoso conmigo, pero yo lo tomo en la dirección equivocada? Eso es un problema más de mi corazón que del acto que han dado conmigo. Mi amado hermano, por último, para terminar, solamente quiero que mire cómo queda cargado al final del relato el corazón de Jacob. ¿Y sabe que es importante entender esto? Cómo el pecado de sus hijos terminó alcanzando a personas más allá de ellos. Y en este caso, a su padre Jacob. Mire por favor cómo termina el capítulo, del verso 36 al 38, los últimos 3 versículos. Entonces su padre Jacob le dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos y no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo le devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciera algún desastre en el camino, por vosotros vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Mi amado hermano, el relato no termina ahí. Acá él se para en una posición de: mi hijo no va. ¿Fue o no fue al final? Lo veremos después en el siguiente mensaje. Pero yo solo quiero sacar a la luz este elemento de la vida de Jacob.
cómo el corazón de Jacob estaba cargado por los actos de sus hijos. Si usted mira en este capítulo, Jacob tiene temor de que pase con Benjamín lo mismo que aparentemente pasó con José, que había sido muerto. Ahora, esta queja que dice, contra mí son todas estas cosas, si usted lee el versículo con cuidado, ¿a quién se lo estaba diciendo? A Dios, no era a sus hijos. Si usted mira el versículo con cuidado, él no lo está diciendo a sus hijos. El corazón de Jacob estaba tan cargado, tan lleno de dolor y de resentimiento, que culpaba a Dios de lo que estaba pasando también. Mi amado hermano, este es el gran problema de nuestro corazón cuando a veces no aprendemos a ver a Dios en la ecuación. Y este fue un concepto que ahora que estuve de viaje en Florida, en unas reuniones del ministerio, fue un concepto hermoso que aprendí. Aprender a ver a Dios en medio de las situaciones. ¿Sabe cuándo es que usted y yo entramos en crisis? Cuando no logramos ver a Dios en medio de las situaciones. Acá Dios estaba en el medio, pero aún Jacob no lo podía ver. Lo iba a ver después, pero en este momento no lo podía ver. Terminamos, mi amado hermano. Solo quiero dejarle una palabra de ánimo en esta mañana para despedirnos. Mi amado hermano, más allá de su realidad, no se olvide, Dios sigue siendo soberano. No hay nada que se escape de la voluntad de Dios. Y no hay nada que Dios no pueda restaurar. El pecado siempre nos alcanza, mi amado hermano, pero siempre el arrepentimiento. Las pruebas, mi amado hermano, son antesala a la restauración. Dios va a usar la crisis para restaurar cualquier condición. Es más, a veces es necesario tocar fondo para poder comenzar nuestro ascenso. Hay momentos donde somos tan soberbios y tan necios que hasta que no tocamos fondo, Dios no comienza el proceso de restaurar nuestra condición. El poder de la reconciliación. En este capítulo, mi amado hermano, vemos cómo Dios usa todas estas circunstancias para reconciliar una familia completa. Porque no es solo con José este relato. Acá hay un padre afectado, hay un Simeón menospreciado, hay hermanos heridos que tienen que ser restaurados y hay un José que fue vendido. Hay varios elementos, no es solo José, hay varios elementos que todos necesitan ser restaurados. Mi amado hermano, nos despedimos simplemente con una palabra de ánimo de entender que aún en medio de la crisis, Dios sigue siendo soberano y Dios puede restaurar de lo caótico a lo más maravilloso. Vamos a orar por la ofrenda. ¿Y qué más me dijiste, Mario? Perdón. Solo la ofrenda. Bueno, oramos por la ofrenda. Hay un depósito acá y hay un depósito atrás para que usted en lo que se levanta y sale lo pueda colocar. Oramos. Padre, te damos gracias.